Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana donde nos hemos reunido para darle gracias al Señor, darle gloria a Él por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, siempre. Quiero, ¿verdad?, dar la bienvenida a todos en el nombre del Señor, que sean muy bienvenidos. Tenemos a nuestro hermano Francisco Selva, ¿verdad? Ya nuestro hermano había estado con nosotros, ¿verdad?, en alguna ocasión. Está con su esposa, ¿verdad?, y sus hijos. Y la iglesia, Comunidad Cristiana Timoteo, le decimos bienvenido, que el Señor le bendiga. También tenemos con nosotros a nuestra hermana Coquito, ¿verdad?, y a su hija, nos están visitando. Dios les bendiga grandemente por estar con nosotros, ¿verdad?, esta mañana. Tenemos también a nuestra hermana, ¿verdad?, que ya casi está con nosotros permanente. Le damos la bienvenida, amén. Sí, queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Hugo Silva, que está allá al lado de nuestro hermano Mario. Hermano Hugo Silva, bienvenido. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y creo que nuestro hermano Hugo vino para quedarse con nosotros. Amén. Así, hermanos, todos somos muy bienvenidos. Nuestra hermana Catalina, ¿verdad? También. Bienvenida, hermana. Nos gozamos que esté con nosotros. Así, como estamos contentos, alegres, ¿verdad? Porque tenemos un buen grupo, ¿verdad?, de visitas, esperando de que se vayan quedando con nosotros, ¿verdad?, de uno en uno ahí. Dice la palabra del Señor que Él añade a la iglesia, ¿verdad?, los que han de ser miembros y los que han de ser salvos también. Entonces, hermanos, quiero invitarles, ¿verdad?, para que entremos al tema de hoy. Vamos a ir a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. El capítulo 6 vamos a leer versículo 14 al 16. Versículo 6, 14 al 16 de Jueces. Y luego vamos a irnos en el mismo capítulo al versículo 36 hasta el 40. En el libro de Jueces, los hermanos que tienen sus Biblias y los que queramos, aquí tenemos, ¿verdad?, en la pantalla la lectura. Jueces capítulo 6, versículo 14 y 16, y luego vamos al 36 al 40. Así tenemos. Versículo 14 dice la palabra del Señor así. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos al versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablare otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos continuando con el gran tema que tenemos de buscar y seguir la voluntad de Dios. El título de hoy es ¿necesita señales? Es una pregunta que encontraremos una respuesta en el trayecto, ¿verdad?, del estudio de la palabra. En cierta ocasión un joven llamado Miguel estaba deseando un trabajo en una ciudad determinada. Él era un médico cirujano y quería un trabajo en la ciudad cerca donde vivían sus padres, que estaban muy ancianos. Y comenzó a orar al Señor
por un trabajo en esa ciudad cerca donde sus padres. Después de orar mucho y orar bastante al Señor, decidió entonces llevar la solicitud de empleo a un hospital muy famoso de la ciudad. Y una semana después, Miguel tenía, ¿verdad?, la invitación a una entrevista para el trabajo. Pero antes de salir de su casa, Miguel le dijo a su esposa: si es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que este trabajo me lo den, entonces me van a pagar $5,000 mensuales, me van a pagar todo el costo de la mudanza y me van a dar 4 semanas de vacaciones en el año y todavía, ¿verdad?, con algunos aumentos según, ¿verdad?, lo que demande el Ministerio del Trabajo. Y entonces dijo él: si todo esto sucede, así como yo lo estoy diciendo ahorita, entonces voy a entender que es una señal y una prueba que Dios quiere que yo tome ese puesto. Hermanos, es cierto que hoy en día existen muchos cristianos con la misma postura y el mismo pensamiento de Miguel. Lo que sucede muchas veces es que lo que nosotros pensamos que es una señal o una prueba que le pedimos a Dios está basado muchas veces en nuestros propios sentimientos y nuestros propios beneficios. Quizás, ¿verdad?, la voluntad de Dios no siempre sea de que yo pongo una señal, ¿verdad? Y entonces si Dios me da conforme a esa señal que yo puse, así tiene que ser. A veces no sucede así porque no es siempre la voluntad de Dios que nosotros tengamos aumentos de salario o escalar posición donde nosotros estamos. Muchas veces es todo lo contrario. En vez de aumentar, más bien lo que sucede es lo contrario, nos bajan. Y entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en esa situación? Nosotros encontramos en el pasaje que hoy estamos leyendo a un varón llamado Gedeón. Y Gedeón desconocía bastante la situación en que estaba viviendo Israel con su relación delante de Dios. Gedeón en ese momento no estaba pensando mucho en que el pueblo de Israel estaba en una desobediencia con los planes y los mandamientos de Dios y que eso provocaba que hubiera, ¿verdad?, entonces un juicio de Dios sobre su pueblo. Y el contexto, ¿verdad?, nos dice de que Gedeón está viviendo una situación difícil. Y la dificultad es que los madianitas son enemigos del pueblo de Gedeón. Y estos enemigos son muy poderosos de manera que han estado explotando al pueblo de Israel, al pueblo de Gedeón. Y es un ejército muy poderoso de manera que el pueblo de Israel ha caído totalmente como esclavo de los madianitas. Cuando las cosechas estaban listas, entonces venían los madianitas como una plaga sobre los sembrados, sobre los cultivos que estaban en cosecha de los israelitas y se llevaban todo, y estos estaban pasando hambrunas, estos estaban pasando situaciones difíciles, y quizás por ese contexto es que cuando Gedeón recibe la invitación de Dios, recibe el llamado de Dios, recibe la orden de Dios, entonces tiene que actuar de una manera un poco rara. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios viene a Gedeón y lo encuentra limpiando el trigo, el poquito de trigo que le quedaba, y lo estaba limpiando para luego esconderlo de sus enemigos y que le quedara un poco de comida a él y a su familia. Pero cuando Gedeón está allí, viene Dios directamente y le dice: ve con esta tu fuerza y libera a Israel de mano de sus enemigos. Fíjese bien, el momento en que Dios llega donde Gedeón, la actitud con la que Gedeón responde, la situación que está pasando. Hay un enemigo poderoso, los israelitas, el pueblo de Gedeón no era nada frente a aquel ejército. Pero ahora Dios es el único juez de todos los jueces en la Biblia
al que Dios llegó personalmente para decirle exactamente lo que quería que hiciera. Pero aún escuchando a Dios personalmente hablándole, diciéndole, ve con esta tu fuerza y salvarás a tu pueblo. Y es más, le dijo, tienes que saber quién está a cargo. ¿Acaso no te envío yo? Yo voy a estar contigo. Sin embargo, la respuesta de Gedeón a ese llamado fue, Señor, si yo soy de una familia muy pobrecita, si yo soy el menor de ellos. Ahora comenzó a recordarle Gedeón a Dios. Mira, nuestros padres nos han contado de toda aquella gloria que ellos vivieron en el desierto. Pero le dice Gedeón, pero ¿dónde está ese Dios que acompañó a los israelitas en el desierto y que se glorificó en el ejército de Faraón y que manifestó su gloria de día y de noche? Había una manifestación del poder y la presencia de Dios. Y decía Gedeón, ¿y ahora qué pasó con eso? Si ahora estamos en una situación que parece que no existe Dios, o parece que Dios no escucha. Gedeón en ese momento no creía en nada. Se había conformado a aquella situación miserable que se encontraba él y su pueblo. El conformismo es una arma del enemigo muy poderosa. Estaba conformado a eso y dijo, como que Dios no tiene, como que Dios no está escuchando, como que Dios no está. Pero luego le dice Dios, no temas, porque yo voy a estar contigo. No temas porque el que te está enviando soy yo. Yo no sé, en realidad, hermanos, cuántos vellones hemos puesto nosotros también, como Gedeón. Dice que Gedeón, después de escuchar el llamado directo de Dios, le dijo, Señor, yo quiero una señal. Quiero una señal de que tú me estás enviando. O sea, ¿cómo ve esto? Si Dios le está diciendo a él personalmente que vaya, todavía Gedeón quiere una señal. Y ahora le dice, bueno, este vellón, quiero que el rocío caiga, ¿verdad? Solo sobre el vellón. Y que todo el resto de la tierra quede seco. Y entonces dice que Dios le concedió eso. O sea, ¿hasta dónde la misericordia de Dios va? Está hablándole, está diciéndole qué es su voluntad, qué es lo que Él quiere que haga. Sin embargo, necesita más señales. Pero ahora le dice, Señor, me disculpa, pero perdóneme porque voy a hablar una vez más, pero ahora quiero que suceda lo contrario. Que toda la tierra esté con el rocío y que solo el vellón esté seco. Y Dios le concedió a Gedeón todo eso. Pero hermanos, ¿qué nos dice esto? Nosotros, lamentablemente, ¿verdad? Siempre estamos tratando de pedir señales a Dios de cuál es su voluntad. Y este es un problema, ¿verdad? Por eso hemos ocupado estas secciones para hablar mucho de la voluntad de Dios. Porque es un problema encontrarse hermanos que están buscando señales, que están buscando pruebas para saber cuál es la voluntad de Dios. Y cuando se encuentran, ¿verdad?, en una situación apremiante, entonces comienzan a decir, Señor, si pasa esto y esto y esto, yo voy a entender que tú me estás igualito a Gedeón. O sea, a veces, yo no sé si a veces nos hemos identificado con Gedeón, pero Gedeón demostró con su actitud una fe muy débil. Porque si Gedeón hubiese confiado plenamente en la palabra en el momento en que Dios le manda, si Dios te manda a hacer algo, si Él me manda, yo debo de hacerlo. Y entonces muchas veces en la iglesia nosotros nos encontramos, ¿qué está pasando? Hasta en los pastores sucede muchas veces el asunto, bueno, si la iglesia me paga tanto, yo voy a entender que es la voluntad de Dios. Pero si Dios nos ha enviado, ¿verdad? Si Dios nos ha mandado a hacer algo, yo creo que lo que le dijo él a Gedeón, yo voy a estar contigo. ¿Qué le quiso decir? Yo voy a ser tu provisión. Yo voy a ser tu ayuda. Yo voy a estar guiándote. Yo voy a estar contigo. Y Dios ha dicho que con nosotros estará siempre la presencia del Espíritu Santo para orientarnos.
El Espíritu Santo, el Consolador, el que estará, dijo Jesús, siempre con ustedes. Él les guiará en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, aparentemente, ¿verdad? A veces las señales son puestas por nosotros para saber si estamos en la voluntad de Dios o no. Pero yo creo que Gedeón, sin esas señales, hubiese podido hacer lo que Dios le estaba mandando. Pero siempre van a existir los vellones. Hoy muchos se están poniendo vellones. Hoy muchos están siendo dirigidos por lo que leen en el horóscopo, por ejemplo. ¿Verdad? Cristianos leyendo el horóscopo. Porque ahí en el horóscopo le dice qué es lo que va a suceder con su vida después. Cristianos, ¿verdad? Yendo a adivinos para saber cuál es el futuro. Para saber qué está sucediendo con la relación de su matrimonio, qué está pasando con su matrimonio. Yendo a lugares, buscando pruebas, buscando señales donde no se van a encontrar. Ahora, la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros atendamos a lo que la palabra del Señor dice. Hay advertencias sobre las señales. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 1 y 4, a ver algunas advertencias sobre las señales. Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice el versículo 1 de Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Advertencia contra las señales. Los saduceos y los fariseos tenían grandes diferencias teológicas. Ellos no se llevaban bien, los saduceos y los fariseos. Tenían una diferencia teológica grandísima. Por ejemplo, una de ellas es: los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos creían. Y hay una serie de diferencias entre ellos. Sin embargo, en este momento se unen con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice el texto: para tentar a aquel que para ellos era una amenaza. Y vienen, ¿verdad?, con una pregunta. Y vienen a pedir, ¿qué cosa? Una señal. Y aunque Jesús hubiera hecho cualquier cosa para ellos en ese momento, de todas formas no hubieran creído que Jesús era el Cristo. Pero ellos vienen buscando una señal y dicen: Señor, queremos una señal para saber exactamente, para tener una prueba que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Creo que hasta el día de hoy hay muchos, ¿verdad?, judíos que siguen esperando al Mesías, que no creen en Jesús, que Jesús solamente es o fue un gran maestro, ¿verdad?, un gran hombre en la historia, pero no lo aceptan como el Salvador del mundo, como el Mesías. Ahora vienen ellos y piden una señal para tener una confirmación de que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántas señales había hecho Jesús hasta ese momento? Habían hecho muchos milagros, habían habido muchas señales, pero ahora la respuesta de Jesús es: bueno, ustedes son personas muy inteligentes, porque ustedes pueden leer las señales de los cielos, cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Si uno le pregunta a persona: hermano, ¿cómo va el cielo? ¿Cree usted que va a llover? Y entonces viene una persona y dice: no va a llover. Están profetizando sequía actualmente. No llueve. Miran el cielo y si miran una nube, se levanta. Hay arreboles, hay esto, hay nubes, hay cielos nublados, sí va a llover. Y estos eran personas inteligentes que sabían distinguir esas señales del cielo y la pegaban, pues, como dicen. Sabían.
Pero luego Jesús le dice, ustedes son inteligentes en esto, pero no pueden discernir las cosas espirituales. Pero ustedes no pueden, ¿verdad?, entender las señales de los tiempos. ¿Qué le quiso decir con eso Jesús? Ustedes no saben que la profecía está cumpliéndose. En el momento que Jesús está hablando de eso, en Jesús se estaba cumpliendo la profecía de Isaías y de los profetas del Antiguo Testamento que habían profetizado en Jesús. No, ellos no entendían eso. Hoy en día, ¿verdad? Hay muchas profecías circulando dentro de las iglesias. Sin embargo, hay mucha profecía que no se ajusta a lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay muchos que están profetizando actualmente ahorita, ¿verdad? Hay una profecía sobre el fin del mundo, el arrebatamiento de la iglesia, no sé, el 23 de septiembre, estamos bien cerca, ¿verdad? Entonces, hay profecías. Pero si esa profecía, ¿verdad?, no se ajusta a lo que la palabra profética de todos los tiempos ha señalado, porque esta es la profecía, la Biblia, entonces no podemos nosotros aceptarla. Y hay gente que no entiende las señales verdaderas, todos estamos claros. Los acontecimientos mundiales y todo lo que está pasando están señalando a la venida de Cristo, y los cristianos no podemos pasar por alto eso. Debemos esperarlo como que si viniera hoy, pero debemos de trabajar como que si viniera entre 1000 años más. Debemos estar ocupados en la obra haciendo su voluntad. Pero bien, ¿qué pasó con los que vinieron a decirle? Jesús les dijo, no se le va a dar ninguna señal. ¿A quién? La generación mala, adúltera, perversa, no recibirá señal. Más que una sola. ¿Cuál es? Es la señal, dijo él, del profeta Jonás. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, él no llevó una señal a Nínive. Él fue la señal en Nínive de que el juicio de Dios venía sobre los ninivitas. Él no llevó una señal. Les voy a mostrar una señal. Él era la señal. Él había estado muerto. Tuvo que morir Jonás para poder hacer la voluntad que Dios quería que hiciera en Nínive. Ahora dice, y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra. Entonces la única señal que Jesús está diciendo es, la prueba es la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. El Espíritu Santo habita en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Entonces, desde ese momento en adelante, en los pasos que nosotros estamos dando, debemos saber que estamos en la voluntad de Dios. Y que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo están hablando de su gracia redentora. Están hablando de su misericordia para nosotros. Están hablando del poder que Él tiene para derramarlo a través de su Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Tenemos todo el poder. Y no necesitamos entonces tampoco señales para saber si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Simplemente debemos cumplir la voluntad de Dios guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos conseguir eso? Solamente lo podemos conseguir cuando nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos, dice ahí, en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros meditamos en la palabra misericordia, ¿qué pensamos? ¿Cuántas misericordias Dios ha derramado sobre ustedes? ¿Cuántas? Podemos hacer un cálculo matemático. Si yo tengo 44 años, ¿verdad? Entonces voy a hacer un cálculo, ¿cuántos años? De esos años, ¿cuántos días he vivido en 44 años? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la misericordia de Dios, ¿es qué? Es nueva cada día. O sea, partiendo de ese principio, no más. Si diario tengo una misericordia nueva, ¿cuántas misericordias he disfrutado en mi vida?
Y aparte de esa misericordia, hay muchas más que se agregan en el trayecto de los días, de la vida que yo estoy pasando. Entonces, ¿cómo puedo reaccionar ante eso? Tengo que reaccionar en un amor sincero hacia el Señor, dispuesto a entregarme totalmente a Él con toda mi voluntad para hacer lo que Él me envía a hacer. Y cualquier cosa que Él me mande a hacer ahora, yo debo de estar seguro que Él está conmigo. Fue una promesa que se la dio también a Josué. Le dijo, yo estaré contigo, ¿cuándo? Todos los días. Yo estaré contigo, esfuérzate y sé valiente, porque siempre, nunca te voy a dejar. Siempre estaré contigo. Y lo dijo el Señor Jesucristo al final de Mateo, ¿verdad? Dice Él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso nos debe de llevar entonces a una posición de amor. ¿Y por qué le amamos a Él? Romanos 5:8 dice, porque aun cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó primero a nosotros, porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces ese amor es lo que me hace a mí entregarme completamente a Él. Cuando nosotros amamos a una persona, ¿verdad? Empezamos a pensar todo lo que esa persona ha hecho por nosotros. Por ejemplo, si yo comienzo a pensar, digo, mi esposa, ¿cuántas cosas me ha aguantado a mí? ¿Verdad? ¿Cómo me demuestra su amor? ¿Cómo demuestra que me ama? Y ahora yo voy a responder hacia ella de la misma manera, es lo que nos manda la palabra, ¿verdad? Pero voy a responder y voy a darle todo lo que pueda. Pero aún las cosas que yo pueda darle a ella no son más importantes que yo para ella. ¿Entendemos eso? En esa relación de amor y de misericordia que Dios tiene para nosotros, lo más importante no es lo que usted y yo estamos haciendo en la iglesia. Lo más importante es usted, somos nosotros, la persona. Somos lo más importante para Él. Porque lo que nosotros hacemos va a depender de la relación que ahora tenemos con Él. Por eso dice que debo presentar mi vida, mi cuerpo en sacrificio vivo. No es que voy a sacrificarme y que voy a flagelarme y que voy a hacer, sino lo que está haciendo que voy a entregarme totalmente a Él. Como dice un canto, yo me rindo totalmente a Él. Y en esa situación, entonces voy a comenzar a recibir de Dios, ¿verdad? A recibir de Dios lo que necesito para serle fiel y para poder hacer su voluntad. Cuando yo estoy ofreciendo mi vida al Señor en sacrificio vivo y santo, apartado de todo mal, que sea agradable a Dios diariamente, entonces voy a encontrar lo que dice el versículo 2 de Romanos 12. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo gozo de la relación con Dios, no necesito señales, más que la señal que Jesucristo me ha dado. A través de su sacrificio me ha otorgado la salvación. Entonces lo que ahora sucede cuando yo entro en esa entrega, hay una transformación. La palabra metamorfosis en el griego, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Un cambio, ¿verdad? Periódico. Es un tiempo, ¿verdad? Es un proceso de cambios en mi vida, transformándome, pero también habla de otra palabra, renovación. O sea, mi mente está transformada cuando yo estoy deleitándome en el estudio de la palabra del Señor. Cuando mi mente está llena de la palabra, entonces hay una transformación. Cuando yo estoy orando al Señor todos los días, no es un asunto de solo los domingos o solo de un día a la vez. Es de un día a la vez, es de todos los días esa relación. No es solo una vez a la semana. Entonces mi mente está transformándose. Entonces entro en una renovación, ¿verdad? Que solamente puede ser dada por el que habita permanentemente en mí, que es el Espíritu Santo. La renovación de mis pensamientos y de mis actitudes y de todo lo que yo hago es por el Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo le permito al Espíritu Santo su lugar. Mira, hermano, a veces nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está permanentemente con nosotros. Y muchas veces hasta nuestras oraciones solamente son al Padre, al Hijo, y nos olvidamos del Espíritu que está ahí. Y no sería eso como contristar al Espíritu, porque el Espíritu está permanente con nosotros. Él es el que nos está haciendo pasar por esa situación, por esa dificultad. Él es el que nos está guiando
dándonos la fortaleza espiritual para que todas las corrientes falsas que circulan hoy no nos muevan a nosotros. Y nuestra mente está siendo transformada y estamos siendo renovados en Él. Y cuando encontramos esa plenitud del Espíritu en nuestra vida, entonces encontramos que podemos hacer la voluntad de Dios, que es ¿cómo? Agradable y perfecta. ¿Cómo lo encuentro? ¿Pidiéndole al Señor señales? No. Lo encuentro en una relación con mi Padre Celestial. Lo encuentro en una relación con el Espíritu Santo que está conmigo. Y entonces cuando Dios me mande, no voy a negarme. Gedeón empezó de una manera muy fea, pero fue creciendo. De manera que cuando llegó el momento en que iba a la batalla, tenía 32,000 hombres armados. Capítulo 7 de Jueces. Y cuando Dios vio que tenía 32,000, le dijo: Gedeón, esa gente es mucha. Si ustedes se van a la guerra y la ganan, van a darse la gloria a ustedes. Así que decirle que el que quiera regresarse a su casa, que se regrese. ¿Y sabe cuántos se regresaron de los 32,000? 22,000. Y cuando le quedaron 10,000, oye, ya Gedeón no era el mismo cuando lo llamó el Señor allá que estaba con el trigo. Porque Gedeón no dijo: oye, me dejaste muy poquito. Pero todavía le dijo Dios: son muchos los soldados que están contigo. Llévatelos al río y ahí vamos a seleccionar quiénes son los hombres que van a ir a la batalla contigo. Y Gedeón obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque había crecido en su fe. Porque su fe se había fortalecido a pesar de aquella situación que vivía. Logró, ¿verdad?, a quitarse aquel conformismo y emprender, ¿verdad?, una marcha de crecimiento siguiendo la voz que lo llamaba. Y cuando estuvo ahí en el río, dice: los que miré que se van hacia abajo y ponen la boca en el agua del río, ponlos a un lado. Y los que traigan el agua con la mano hacia su boca, pero que estén listos, apártalos a un lado. Dice que fueron 9,700 los que se enterraron en el agua para tomar. Y solamente 300 hombres llevaron el agua a su boca con su mano, de manera que dijo el Señor: estos están siempre vigilantes. Y si viene el enemigo, ellos están atentos, pero aquellos enterrados, ahí enterrados van a quedar, no sirven para la guerra. 300 hombres. Y venció a los madianitas. Dios se lo había dicho: vas a vencer a tus enemigos como un solo hombre. Las promesas de Dios son fieles, hermanos. Él es fiel. Y con lo poco que nosotros tengamos, y con lo poco que nosotros estamos haciendo, podemos hacer grandes cosas para Dios. Porque si Él está con nosotros como poderoso gigante, y el Espíritu Santo está ocupando el centro de nuestra vida en todo lo que hacemos, entonces vamos a ser los cristianos que el Señor quiere que seamos, más que victoriosos en Cristo Jesús. Solo necesitamos oír su voz, atender al llamado y seguir en su santa voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre. Y en esta hora, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, iluminándonos, guiándonos. Padre, que podamos entender que estamos en tu voluntad y que solo necesitamos, Señor, hacer, actuar conforme a lo que tú nos estás mandando. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos, y que esta semana pueda ser una semana, Señor, de hacer tu voluntad. Puede ser una semana que podamos crecer espiritualmente en nuestros tiempos de estudios bíblicos, en nuestros tiempos de oración. Podamos, Señor, crecer a la estatura de la persona que tú quieres que seamos. Bendícenos y guárdanos a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.